Con esta presentación iniciamos nuestra clase de óptica. Para empezar, nos ponemos de acuerdo sobre lo que vamos a estudiar. La óptica, en principio, se encarga del estudio de la luz. La luz es una onda electromagnética en una región más o menos específica del espectro electromagnético. Cubre la región de longitudes de onda entre 400 y 750 nanómetros. El electromagnetismo y la relatividad especial nos dicen que en vacío las ondas electromagnéticas, todas ellas, se propagan a la misma velocidad, la velocidad de la luz. Entonces, este número que está aquí es el que usamos, se usa recientemente para definir la unidad de longitud, que es el metro. En un momento vamos a tener la oportunidad de discutir un poco más sobre la relación con el Sistema Internacional de Unidades. Sabemos también que en medios materiales por los que se transmite la luz, entonces son medios materiales transparentes, la luz se propaga con una velocidad v que usualmente es menor que c. Además, esta velocidad de propagación depende de la longitud de onda de la luz. Aquí les puedo presentar un diagrama de el espectro electromagnético completo que cubre desde la región de radiofrecuencias hasta la región de rayos gamma, pasando por microondas, infrarrojo, ultravioleta, rayos X, y la luz visible corresponde a esta franjita aquí. En esta gráfica las frecuencias crecen del lado izquierdo, de abajo para arriba, las longitudes de onda crecen de arriba para abajo. Les recuerdo entonces, las ondas electromagnéticas satisfacen que la velocidad de propagación, que es el producto de la longitud de onda por la frecuencia, y esto va a ser igual a c, la velocidad de propagación en el vacío, que a su vez está dado en términos de propiedades electromagnéticas del vacío, es 1 sobre la raíz cuadrada de la permitividad eléctrica y la permeabilidad magnética, ese producto. El espectro que se les presenta aquí cubre 15 décadas. Es una escala logarítmica y cubre 15 décadas en unidades ya sea de frecuencia o de longitud de onda. Inicialmente, el estudio de la luz, la óptica se encarga del estudio de la luz visible. Sin embargo, no hay razón por la que no podamos hablar de óptica en cualquiera de estas regiones del espectro. Entonces podemos hablar de óptica de microondas, de óptica de infrarrojo, ultravioleta, de óptica de rayos X. Hay elementos en común en todas estas regiones del espectro, pero también a la hora de tratar cada una de estas regiones tiene sus cuestiones muy específicas. Bueno, en una onda electromagnética, una onda que es una oscilación que se propaga. Esa oscilación permite transportar energía y en nuestro caso, que es una onda electromagnética, lo que oscila son los campos eléctrico y magnético. Vamos a ver también un poco más adelante. El campo eléctrico puede oscilar en una dirección específica del espacio y el campo magnético oscila en una dirección perpendicular. La onda, pensamos, se propaga si colocamos el eje Y a lo largo de la dirección de oscilación del campo eléctrico, el eje X a lo largo de oscilación del campo magnético, la onda se propaga en la dirección Z. Sabemos que podemos almacenar energía en los campos eléctrico y magnético. La expresión que se obtuvo en la clase de electromagnetismo es que la energía está relacionada con el cuadrado del campo eléctrico
y el cuadrado del campo magnético, las constantes de proporcionalidad son justamente estas constantes, la constante dieléctrica o la permitividad eléctrica o la constante electrostática y la permeabilidad magnética. Sabemos también que hay un flujo de energía que está dado por el vector de Poynting, que es igual al producto cruz del campo eléctrico y el campo magnético dividido entre mu0. Ahora, ¿cómo podemos probar estas ideas? Nosotros sabemos que si ponemos una carga de prueba en presencia de estas ondas, estos campos van a ejercer una fuerza sobre esa carga de prueba y esa fuerza es la fuerza de Lorentz, que es igual al producto de la magnitud de la carga y por la suma del campo eléctrico más el producto cruz de la velocidad de la carga con el campo magnético. Entonces podemos poner una carga para probar la existencia de estas ondas electromagnéticas y para medir sus propiedades. Creo que hasta ahora ha sido más o menos claro que una de las propiedades importantes de la luz es una velocidad de propagación, que es en general una velocidad finita de propagación, y que además es una cantidad muy grande. Entonces uno se puede preguntar, somos físicos, nos podemos preguntar cómo se mide una velocidad tan grande y sin entrar en muchos detalles podemos platicar un poco de históricamente cómo se ha resuelto el problema de medir la velocidad de la luz. El primer intento es el de Galileo, que es un intento, bueno, como todas las primeras mediciones, no da resultados extraordinariamente exactos. Es una medición en la que, según cuenta la historia, se tenían dos observadores en la parte alta de colinas y se hablaban o se enviaban mensajes, se enviaban señales de luz y veían si había algún retraso en la reacción, en el regreso de la señal, en fin. La medición no puede ser muy precisa y lo más que puede concluir Galileo es que la velocidad de la luz es al menos 10 veces mayor que la velocidad del sonido. Sabemos que es mucho más. La primera medición de la velocidad de la luz, medición como tal, en donde ya se tiene el orden de magnitud acertado, es hecha por Römer, un astrónomo en el siglo XVII, y la forma de obtener esta velocidad de la luz es a través de la medición en el retraso en los ocultamientos o las apariciones de Io, un satélite de Júpiter, en función de la distancia entre la Tierra y Júpiter. Entonces, entre más alejada está la Tierra de Júpiter, se nota más el retraso en los ocultamientos o apariciones. Nuevamente, sin entrar en muchos detalles, esto es esencialmente la idea de Römer. Lo que tenemos es que esta es la órbita de la Tierra. El Sol está básicamente en el centro de una órbita circular. Júpiter se encuentra en esta posición y el satélite Io está dando vueltas alrededor de Júpiter y hay momentos en que el planeta eclipsa al satélite, quiere decir su sombra lo oculta. Y el asunto es que la aparición o la desaparición de Io depende de si el evento se observa desde L o desde K, un punto más alejado en la órbita de la Tierra. Y esto, el retraso, se debe justamente a que la luz tiene que viajar una distancia mayor cuando se observa desde K.
Lo mismo ocurre cuando se tiene el ocultamiento. Entonces la aparición o el ocultamiento se ven retrasados. Entonces Römer tiene ese detalle, tiene las mediciones en detalle de esos retrasos y sabe las distancias entre el Sol, la Tierra y Júpiter y sabe la distancia en la posición en la que se encuentra la Tierra y la posición donde se encuentra Júpiter y obtiene de ahí una velocidad que es, en términos modernos, decimos 2.27 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Otra vez, no es una medición muy precisa, tiene un 35% de error, una cosa así, poco menos, pero el orden de magnitud está bien y eso ya es una ganancia. Eh, ¿Qué reacciones tuvo esta medición de Römer? Les recuerdo, es el siglo XVII. Y en contra tiene para empezar a su jefe, Cassini, que también es un muy renombrado astrónomo, que argumenta que no sería el único satélite de Júpiter con irregularidades en sus órbitas, entonces que no hay razón por la cual tendría que ser muy regular la aparición de Io. También están en contra otro astrónomo más o menos importante, Picard, y Hooke, el de la ley de Hooke, que argumenta que pues, es una velocidad muy grande, pues sí, 300.000 o 220.000 kilómetros por segundo, es muy grande y que entonces, ¿por qué no considerarla más bien infinita? No hay nada más que se mueva ni siquiera así de rápido, ¿no? Mucho menos en ese tiempo. A favor están también científicos de mucho renombre, entre ellos Huygens, a quien vamos a mencionar mucho en este curso, uno de los fundadores del campo de la óptica. Halley, el del cometa, también está a favor. Y probablemente el más ilustre de los que están a favor del resultado de Römer es Newton, que no nada más se toma muy en serio el resultado de la medición y la velocidad de la luz, sino que él corrige la medición, en el sentido de que él tenía entonces mejores datos de distancias de Tierra, Júpiter y demás, y además calcula el tiempo que toma la luz del Sol para llegar a la Tierra y dice que debe tomar entre 7 y 8 minutos. Entonces, la primera vez que se usa ya la velocidad de la luz para obtener información extra. Poco más adelante, medio siglo después, hay observaciones concluyentes de que la luz se propaga con una velocidad finita. Y esto lo consigue Bradley, también astrónomo, en el Observatorio Real de Inglaterra, en Greenwich. Y él lo que hace es relacionar el cambio en la posición de las estrellas, lo que se llama el paralaje estelar, con la dirección de movimiento de la Tierra y el tiempo que toma la luz recorrer el telescopio. Aquí esencialmente, si yo quiero observar una estrella y la Tierra se está moviendo en esta dirección, resulta que tengo que apuntar ligeramente en una dirección diferente para permitir que la luz realmente transite por todo el telescopio y llegue a mi ojo. Sabiendo con qué velocidad se está moviendo la Tierra y haciendo esto en función de distintos momentos en los que esta velocidad puede ser diferente, uno observa entonces el cambio en la posición aparente de las estrellas cuando la Tierra no se mueve o cuando la Tierra se está moviendo, y con eso, sabiendo, insisto, la velocidad de la Tierra y la longitud del telescopio, uno puede obtener entonces la velocidad de la luz. Entonces él obtiene, Bradley, en un momento vamos a ver el valor que obtuvo, pero ya es mucho más cercano
al valor que usamos para definir a la velocidad, para definir a la unidad de longitud al metro. Por supuesto, uno puede pensar si solo hay mediciones astronómicas y no, pues un poco después también. Fizeau, a mediados del siglo XIX, construyó un aparato para medir la velocidad de la luz. Este es Fizeau y este es un diagrama más o menos reconstruido de en qué consiste la medición. Entonces tiene una fuente de luz. Acuérdense que Fizeau no tenía láseres, los láseres se inventaron más de 100 años después de estos experimentos. Esta luz se envía y parte de esa luz atraviesa un espejo, llamamos semiespejo o espejo semiplateado, y pasa por una rueda dentada que está girando. Esta rueda está girando, llega a un espejo que está bastante lejos de esta parte del dispositivo. Ese espejo refleja la luz en dirección otra vez de la rueda dentada y este semiespejo refleja la luz hacia el observador. Entonces pongo mi ojo aquí y fíjense aquí que lo importante es que dependiendo de la velocidad angular de esta rueda dentada, se va a dar la situación que se muestra en la figura, que la luz de ida pasa por un diente y la luz de regreso, perdón, pasa por un claro de la rueda dentada y la luz de regreso también pasa por un claro. Si logro sincronizar mi velocidad de giro de la rueda dentada, puedo hacer entonces que desde este punto vea la luz. Entonces, con eso, ¿sí? Si ajusto la velocidad angular, se puede lograr que la luz pase. Ahora fíjense que también, si aumento la velocidad angular, va a haber un ocultamiento cuando este diente pasa enfrente de la luz. Y si aumento todavía un poquito más la velocidad angular, el siguiente claro va a dejar pasar la luz y así voy a poder calibrar cuántos dientes pasaron antes de poder ver la luz. Entonces van a hacer algo similar en un ejercicio de la tarea de obtener las velocidades mínimas angulares que permiten, dadas distancias, que permiten la observación de luz en un experimento tipo Fizeau. Con estas mediciones, Fizeau obtiene un valor, otra vez ya mucho más cercano al valor que conocemos ahora, de 3.15 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Entonces aquí les pongo ya un cuadro de resumen de la historia de la medición de la velocidad de la luz, que empieza entonces en el siglo XVII, en 1676, con Romer, eh, midiendo el ocultamiento de Io y el retraso, el valor que se obtiene 220.000, Bradley obtiene 301.000, Fizeau. Foucault, en lugar de usar rueda dentada, usó un espejo giratorio, entonces en lugar de que la luz pase, la luz se refleja. Entonces, esencialmente es una medición similar, pero aumenta la precisión con la que puede hacer las cosas. Hacia fines del siglo XIX es que se establece la relación entre electromagnetismo y óptica. Se sabe entonces que la luz es una onda electromagnética y que la velocidad de propagación está relacionada con las propiedades, la constante eléctrica y la permeabilidad magnética. Y entonces se puede hacer una medición electromagnética de la velocidad de la luz y entonces Rosa y Dorsey en 1907 hacen una medición y obtienen entonces algo todavía más preciso. Poco después, Michelson modifica el esquema de espejo giratorio de Foucault y obtiene todavía un mejor valor.
25 años después, 24 años después, hay otra medición electromagnética y entonces se mejora todavía la precisión. Hacia 1958 se hace interferometría de ondas de radio, entonces conste, aquí estamos dependiendo fuertemente de que todas las ondas electromagnéticas viajan a la misma velocidad en vacío y obtiene un orden de magnitud mejor precisión en esta medición. Más o menos hacia esta época es que se redefine la unidad de tiempo, el segundo, en términos de la frecuencia de un reloj atómico. Y entonces hacia 1972, Kenneth Evenson establece una cadena de frecuencias que le permite comparar la frecuencia del reloj atómico, que define al segundo, con la longitud de onda de la luz que en ese entonces definía el metro, que era la longitud de onda del anaranjado, de la emisión anaranjada de Krypton. Entonces, estableciendo esta cadena de frecuencias, esencialmente lo que puede hacer es comparar el metro con el segundo. Y resulta entonces que a partir de esta medición la gente se da cuenta que se puede medir la velocidad de la luz con mejor precisión que la que se tenía para definir el metro. Y entonces este resultado de Kenneth Evenson obliga al Comité de Pesas y Medidas a redefinir el metro, ahora en términos de la velocidad de la luz. Entonces se establece que la velocidad de la luz tiene este valor exacto, velocidad de la luz en vacío, y esto define entonces al metro. El metro ya no es una distancia específica entre dos marcas, sino es la distancia que viaja la luz en uno entre esto segundos. ¿Sí? Bueno, importante también es que hacia 2001 estos investigadores, Theodore Henge y John Hall, consolidan, de hecho establecen y prueban de manera muy clara la posibilidad de hacer mediciones muy precisas de frecuencias en el óptico. Entonces, ya no hay necesidad de cadenas de frecuencias tipo Evenson, sino que se puede medir directamente frecuencias en el óptico. En 2005 reciben el premio Nobel por su invención de de los peines ópticos, con los que, así es entonces, se podían medir 16 decimales en frecuencias ópticas. En la actualidad esto ya ha mejorado sustancialmente y se pueden medir frecuencias ópticas con 19 decimales. No hay nada que se pueda medir mejor que estas frecuencias ópticas. Entonces tenemos ya y esta cadena de eventos en la historia de la óptica nos permitieron redefinir la unidad de longitud. Bueno, tomando como ejemplo esta redefinición del metro, el año pasado, el 20 de mayo de 2019, se redefinió totalmente el sistema internacional de unidades. Antes de eso, las unidades estaban dadas en términos de patrones, más o menos. El metro era velocidad de la luz, el segundo en términos del átomo de cesio en un reloj atómico, el kilogramo era un kilogramo patrón y las demás unidades. Y en esa fecha, que por cierto coincide también con fechas históricas en las que ha habido redefiniciones del sistema de unidades, las magnitudes que vamos a utilizar en nuestra vida diaria para hacer mediciones pues, de longitud, tiempo, distancia, carga eléctrica, temperatura, en fin, lo que ustedes quieran, masa,
se van a definir en términos de constantes físicas fundamentales. Entonces el segundo va a estar definido en términos de una transición hiperfina del átomo de cesio y de la frecuencia de esa transición, y es un valor exacto. La velocidad de la luz aparece otra vez, define al metro. La constante de Planck va a servir para definir el kilogramo. La carga del electrón sirve para definir la unidad de corriente, el ampere. La constante de Boltzmann sirve para definir la temperatura, entonces el Kelvin. La constante o el número de Avogadro sirve para definir la cantidad de materia, el mol. Y la eficacia luminosa, que ahorita resulta ser otra vez una de las vergüenzas del Sistema Internacional de Unidades, sirve para definir la cantidad de iluminación de una fuente. Entonces la óptica todavía tiene espacio para mejorar el Sistema Internacional de Unidades. Y entonces todas estas cantidades se consideran cantidades exactas. Ya no tienen incertidumbres y más bien sirven para definir las unidades en las que medimos: el Kelvin, el metro, el kilogramo, el segundo, el ampere, mol y candela. Entonces, este es el símbolo que se está usando para el nuevo Sistema Internacional de Unidades. Es importante aquí recalcar dos cosas. Una, que el hecho de que la constante de Planck aparece en la definición del Sistema Internacional de Unidades hace que sea un sistema fundamentalmente basado en mecánica cuántica. Las mediciones del kilogramo se hacen a través de una balanza que se conoce entre otros nombres como balanza de Kimball o balanza de Watt, en donde se usa un par de veces la relación entre energía y el valor de H, la constante de Planck. Por otro lado, también es importante recalcar que en todo este proceso de redefinición del Sistema Internacional de Unidades, se tuvo cuidado, muchísimo cuidado, en que la medición, si la hacíamos el 19 de mayo de 2019 usando las unidades anteriores, y si la hacíamos el 20 de mayo o el 21 de mayo de 2019, el número que obteníamos, por ejemplo, para la masa que yo tengo, o para la temperatura, o para la velocidad, o para todo lo demás, fueran las mismas. De tal manera que no hubiera un cambio abrupto en mediciones de un día para otro. Sin embargo, a medida que avance el tiempo, con estas definiciones podemos hacer cada vez mejores mediciones, y entonces a partir de ahora sí, para mediciones más precisas, el resultado que obtengo usando las nuevas definiciones puede diferir en las cifras significativas más altas, puede diferir de las mediciones que se hicieran con las unidades desde antes del 20 de mayo de 2019. Podemos ahora preguntarnos y empezar a describir cómo es que se propagan estas ondas. Para empezar, hemos dicho que se propagan en vacío. Hemos dicho que sirvieron estas mediciones astronómicas para poder medir la velocidad de propagación de la luz en el vacío. Fíjense que en estas mediciones, en las mediciones ópticas de la velocidad de la luz, se supone que la luz se mueve siempre en una trayectoria rectilínea, siempre se mueve en línea recta. Entonces, de hecho, es un concepto que muy probablemente es familiar para todos nosotros, mucho antes del concepto de onda. Podemos hablar de rayos de luz.
Y eso, pues en principio, es uno de los fundamentos más antiguos de la física. Tiene que ver con Al-Hazen o Al-Haytham, que hace ya 1000 años, poquito más, 1005 años, establece esta noción de propagación rectilínea de los rayos de luz. Entonces, si lo traducimos en términos modernos, podemos decir que en un medio homogéneo e isotrópico, ¿qué quiere decir homogéneo? Quiere decir que si yo tomo un volumen grande y tomo un volumen pequeñito en una posición y tomo otro volumen pequeñito en otra posición, no voy a poder distinguir. Los dos, las propiedades que mida en uno y en otro van a ser iguales. ¿Qué es isotrópico? Isotrópico quiere decir que la velocidad de propagación no depende de direcciones. Si voy horizontal, si voy vertical, si voy de adelante para atrás, si voy a un ángulo, la velocidad de la luz es la misma en todas direcciones. Entonces, en términos modernos, la conclusión de Al-Hazen es que la luz se propaga de manera rectilínea en un medio que es homogéneo e isotrópico. Más adelante vamos a poder estudiar materiales que no son isotrópicos y vamos a ver que la luz hace cosas realmente sorprendentes, pero vamos a tener que esperar un poco para llegar ahí. Ahora, esto es otra vez, ¿qué relación tiene nuestras ondas electromagnéticas y los rayos de luz de Al-Hazen? Podemos pensar en una fuente puntual. Una fuente puntual de luz es una definición muy importante, entonces por favor es uno de los puntos en los que empezamos a poner énfasis. Es un punto geométrico, entonces no tiene dimensiones y es fuente de ondas electromagnéticas esféricas que entonces podemos representar por esta serie de esferas. Bueno, aquí está un corte de las esferas y cómo se verían. Esto de frente de ondas sin precisar, pero es un concepto que nos queda muy claro porque todos hemos visto las ondas que se propagan en un estanque, ¿no? Por ejemplo, a estos puntos es a lo que llamamos un frente de ondas. Esto es lo que nos dice, si quieren, la teoría electromagnética. Lo que nos decía Al-Hazen es que un punto es una fuente de rayos luminosos. Bueno, ¿qué relación hay entre una y otra? ¿Sí? Bueno, vamos a juntar las figuras y ver qué pasa. Es la misma fuente que podemos pensar como fuente de frentes de onda esféricos o fuente de rayos luminosos que parten del mismo punto. Y pues a final de cuentas de esta figura vemos que los rayos de luz son perpendiculares a los frentes de onda. Entonces, si yo les doy los frentes de onda, ustedes pueden construir los rayos, o si yo le doy los rayos, ustedes pueden decir a qué frente de ondas pertenecen. Los rayos tienen, por lo menos en este momento, un punto a favor que permiten definir un flujo de energía geométricamente. Decimos que la cantidad de energía, por ejemplo, que atraviesa un área dada en el trayecto de la luz es proporcional al número de rayos que cortan esa superficie. Entonces esto nos permite definir el flujo de energía como la energía que atraviesa una superficie por unidad de área y por unidad de tiempo, por supuesto. Ahora, otra de las cosas también que podemos hacer es pensar en una fuente puntual de frente de ondas esféricas y pensar qué pasa si alejamos cada vez más la fuente. Entonces lo que vamos a ver es que a medida que nos alejamos cada vez más,
estos frentes de onda se vuelven cada vez más planos. Pues sí, la esfera cada vez es más grande y la esfera, distinguir la esfera de un plano, plano, es cada vez más difícil. Entonces esto nos permite definir lo que es un frente de ondas plano, que a final de cuentas también corresponde a rayos paralelos, ¿sí? Entonces, a final de cuentas, otra vez, usando esta complementariedad entre frente de ondas y rayos, podemos hablar de rayos paralelos o frentes de onda que son planos. Les recuerdo, les recuerdo que Fizeau nos enseñó también a medir la velocidad de propagación de la luz en medios transparentes, en medios que dejan pasar la luz. Y en estos medios transparentes se encuentra una velocidad de propagación menor que c. Así, por ejemplo, en agua, la velocidad de propagación de la luz es 3/4 partes de c. Definimos el índice de refracción de un medio transparente, al cociente de la velocidad de propagación en el vacío, que es la misma y es un número constante, es el que nos permite definir al metro, dividido entre la velocidad que midamos de propagación de la luz en ese medio. Si usamos las relaciones electromagnéticas, esto va a ser igual a la raíz cuadrada del producto de la permitividad relativa y la permeabilidad relativa. Y la permeabilidad relativa, si el medio es no magnético, va a ser casi siempre 1. Entonces es aproximadamente igual a la permitividad relativa, a la raíz cuadrada de la permitividad relativa. Bueno, casi siempre el índice de refracción es mayor que 1. Entonces van a decir, ¿qué quiere decir que sea menor que 1? Que C es menor que B. Y esto en principio no quiere decir que la luz se propaga más rápido que C en ese medio. Sí, en fin, lo vamos a ver con un poco más de detalle después. Pero lo que sí quiere decir y está relacionado con que longitud de onda es la que se quiere propagar por este medio y si uno está en longitudes de onda muy pequeñitas, por ejemplo, es muy común en rayos X que el índice de refracción de la mayor parte de los medios sea menor que 1, pero resulta que ahí los medios son prácticamente no transparentes. Entonces no hay tanto problema con esto de que B sea mayor que C porque la luz no se transmite. En ocasiones se ha logrado, de hecho es objeto de estudio muy importante en este momento, conseguir índices de refracción negativos. Sin entrar igual en muchos detalles, fíjense que este índice de refracción es la raíz cuadrada de este producto. Y esta raíz cuadrada, acuérdense que siempre tiene dos signos, un más, un menos. Entonces, si se escogen bien los materiales, se puede conseguir que el material se comporte como esto, pero con la raíz con el signo menos. A estos materiales se le llaman metamateriales y en cierta medida están relacionados con un montón de cosas muy interesantes y divertidas que dan lugar, por ejemplo, a la invisibilidad, a las, en fin, a toda una serie de fenómenos muy interesantes que existen y se dan en el laboratorio. Ustedes van a ver un montón de videos sobre invisibilidad en YouTube o en Internet. Y tengan cuidado porque el 99.99% de esos es una toma de pelo completa. Sin embargo, hay laboratorios en los que sí se ha logrado manipular el índice de refracción. Les insisto, es manipular esto de aquí
para conseguir generar para ciertas frecuencias lo que llamamos la invisibilidad. Por supuesto, el índice de refracción, como la velocidad es función de la longitud de onda, el índice de refracción también es función de la longitud de onda, y esto da lugar al fenómeno de dispersión de la luz, que va a ser de mucha utilidad en este curso. Bueno, la siguiente pregunta es ¿cómo se comporta la luz cuando atraviesa una superficie, para empezar plana, de separación de dos medios que son transparentes, son de estos bonitos, homogéneos e isotrópicos? ¿Esto por qué? Porque tenemos toda la experiencia de que cuando la luz, eh, cuando vemos objetos sumergidos en el agua, o cuando tenemos un objeto como un lápiz que sumergimos en el agua, vemos que se quiebra, quiere decir el objeto se ve diferente sumergido en agua que en aire. Y esto se conoce desde la antigüedad. Al-Hasan lo sabía. Y la incidencia de luz sobre la superficie de separación de dos medios, entonces la superficie está representada por esta recta horizontal. Arriba tenemos un medio con índice de refracción NI, abajo tenemos un medio con índice de refracción NR, tenemos un rayo de luz incidente y es bien conocido entonces que la luz, parte de la luz que incide se puede reflejar y parte de la luz se puede transmitir. A esto es a lo que conocemos como el fenómeno de refracción. Entonces tenemos un rayo incidente, un rayo reflejado y un rayo refractado. Por ahora vamos a describir el fenómeno de reflexión. La reflexión está dada o obedece estas dos leyes muy simples. La primera dice que si trazo la normal a esa superficie, entonces la recta perpendicular que es perpendicular a la superficie, y la primera ley me dice que el rayo incidente, la normal y el rayo reflejado, los tres quedan en un mismo plano. Por eso pude construir la figura en un plano sin preocuparme de la tercera dimensión, ¿sí? El eje que sale del plano de la figura. Y la segunda ley que describe la reflexión es que el ángulo de incidencia o el ángulo que hace el rayo incidente respecto a la normal es igual al ángulo que hace el rayo reflejado también respecto a la normal. En esta otra lámina hacemos una descripción, pero ahora de el rayo refractado, el rayo que se transmite por el medio con índice de refracción NR. El comportamiento del rayo refractado está descrito por lo que conocemos como las leyes de Snell. La primera es muy similar a la de reflexión. Nos dice que el rayo incidente, la normal y el rayo refractado, los tres están en el mismo plano, el plano de la figura. Y la segunda ley de Snell nos da una relación geométrica entre el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción, otra vez medido respecto a la normal. La ley de Snell es que si multiplico NI por el seno del ángulo de incidencia, me debe dar igual a NR por el seno del ángulo de refracción, medido aquí. ¿Sí? Es una ley que igual se conoce desde tiempo de los árabes de Al-Hasan. Es una ley que está bien descrita y que se conoce con toda precisión desde hace más de 1000 años. Hay pocas leyes de la física que tienen esta antigüedad. Es importante aquí mencionar que se trata de una relación geométrica.
nos dice cómo son los ángulos θi y θr, no dice en este proceso de la energía que lleva la luz en la onda incidente o en el rayo incidente, qué tanta energía se refleja y qué tanta energía se refracta. Entonces es una relación geométrica. Fíjense aquí, que es muy importante, esta ley de Snell depende muy fuertemente de los índices de refracción del medio de incidencia y del medio de refracción. Entonces, como que se nos ocurre entender, ¿sí? Como que necesitamos entender, lo vamos a hacer casi al final del curso, nos urge entender el origen del índice de refracción. Si sabemos cuál es el origen de n, podemos predecir, por lo pronto, cómo se comporta un rayo refractado cuando incide sobre la superficie de separación de dos medios. En principio, debíamos de poder relacionar estas leyes de Snell con la idea que tenemos de propagación de ondas. Y aquí es la primera vez que mencionamos desde la perspectiva de la óptica el nombre de Huygens. Huygens establece, les recuerdo, es contemporáneo de Newton, establece el principio de propagación de ondas y él lo que dice es, supónganse que tienen en el tiempo t un frente de ondas. Es primer ingrediente. Y además también saben en qué dirección se está moviendo la onda. Entonces necesitan las dos cosas. Tener el frente de ondas en el tiempo t, aquí está el frente de ondas en el tiempo t, y saber en qué dirección se está moviendo. Y entonces Huygens dice, yo puedo reconstruir un tiempo delta t después, el nuevo frente de ondas, si en mi frente de ondas original coloco en cada punto una fuente puntual de ondas esféricas que se propaga en la dirección en la que se está moviendo la onda con la velocidad que le toca. Y entonces propago estas ondas esféricas en cada uno de los puntos, un tiempo delta t, y el nuevo frente de ondas va a ser la envolvente de todas estas ondas esféricas propagadas en un intervalo delta t. Ese principio de Huygens juega un papel fundamental en todo lo que vamos a hacer en el curso. Entonces ya llevamos varios conceptos que son muy importantes y uno de ellos es el principio de Huygens. Podemos ahora pensar en utilizar el principio de Huygens para ver si podemos deducir a partir del principio de Huygens la ley de Snell. Entonces aquí lo que hacemos es considerar la incidencia de un frente de ondas. Lo consideramos un frente de ondas plano, quiere decir rayos paralelos perpendiculares a este frente de ondas, de tal manera que el ángulo de incidencia está bien definido para este frente de ondas plano sobre la superficie de separación entre dos medios, el medio de arriba, en que la luz se propaga con velocidad VI y el medio de abajo en que se propaga con velocidad VR. Bueno, ponemos un origen arbitrario en este punto y consideramos el frente de ondas que en el tiempo t pasa por este origen. Entonces el frente de ondas está definido por OB. Y nos preguntamos un tiempo delta t, ¿dónde va a estar ese frente de ondas? Bueno, acá en el medio de arriba lo que tenemos que hacer es propagar usando el principio de Huygens ondas esféricas y obtener este nuevo frente de ondas que se movió una distancia BI por delta t, la velocidad de propagación en este medio, por el intervalo de tiempo. En el medio de abajo, como la luz se propaga con una velocidad diferente,
el frente de ondas a partir de este punto va a viajar una distancia BR delta T y el frente de ondas en la parte de acá abajo va a ser este plano que contiene a este punto. Entonces los frentes de onda parecen quebrados. Es algo entonces que explica por qué la imagen de un lápiz sumergido en agua se ve quebrado. Ahora, aquí estoy suponiendo, pero es suposición, no cambia la geometría, o sea, cambia un poquito la geometría, pero no cambia el resultado, como vamos a ver en un segundo. Supuse que la luz se propaga más lento arriba que abajo, pero no tiene que ver el resultado que obtengamos con cuál va más rápido que la otra. Eh, Fíjense aquí que el ángulo de refracción es el ángulo que hace la normal de esta superficie respecto a la normal a la superficie de separación de los dos medios. Y bueno, de la geometría, lo que obtenemos es que tenemos dos triángulos rectángulos que comparten la hipotenusa. La hipotenusa sería la distancia de O a D. El triángulo rectángulo en la parte de arriba es el triángulo OAD y el triángulo rectángulo en la parte de abajo es OCD. ¿Ok? Los catetos opuestos son las distancias que viaja la luz en cada uno de los medios. ¿Sí? Y hacemos la trigonometría. Sabemos que esta hipotenusa para el triángulo OAD va a ser igual a este cateto que es BI delta T entre el seno de este ángulo, pero de este triángulo va a ser igual al cateto opuesto entre el seno de este ángulo, y fíjense que este ángulo es igual a este ángulo, entonces este es teta i, y este ángulo son iguales, y estos son teta r. Puedo en esta relación cancelar la delta t que está multiplicando de los dos lados, y invierto, si quieren, esta relación, y me queda que el seno de teta i entre bi es igual al seno de teta r entre br, y ya nada más me falta multiplicar los dos lados de esta igualdad por c para obtener la ley de Snell. Entonces acabamos de deducir la ley de Snell para refracción a partir del principio de Huygens. Otro concepto que también es importante y de gran utilidad es el concepto de camino óptico. Entonces déjeme pensar en un medio, por ahora homogéneo, isotrópico. Entonces sé que la luz se propaga en línea recta y me pregunto cuál es el tiempo que toma la luz ir de un punto a otro. Entonces, para que haya luz que vaya de A a B, necesito poner en A una fuente puntual y uno de los rayos va a ir exactamente en dirección de B, en línea recta, y hago fácil, el tiempo que tarda la luz en llegar de A hasta B, pues es la distancia que hay de A a B dividida entre la velocidad de propagación de la luz en este medio. Y aquí esta velocidad la puedo poner como C entre N, ¿no? Estoy haciendo nada más la sustitución de B en términos de el índice de refracción y la velocidad en vacío. Ahora, piensen que entre A y B ya no hay un medio homogéneo como tal, sino que hay rebanaditas de medios con índices de refracción diferentes. En este caso, ¿cuál es el tiempo que toma la luz ir desde A hasta B? Si cada rebanada tiene un ancho delta Li y cada una de estas rebanadas tiene un índice de refracción Ni, entonces lo que puedo hacer es calcular el tiempo que toma a la luz atravesar cada una de estas rebanadas, que es
n delta L entre C. Y esto me permite definir el camino óptico lambda como el producto de el índice de refracción en cada una de estas rebanadas por el ancho de la rebanada. Bueno, esto lo puedo extender a un medio no homogéneo. ¿Qué quiere decir no homogéneo? Que el índice de refracción depende del punto donde yo me coloque. Aquí tengo un medio no homogéneo. En principio tiene un índice de refracción menor por acá y, perdón, mayor por acá y menor por acá. ¿Sí? Y tengo dos puntos A y B. ¿Cómo le hago para saber cuánto tiempo toma a la luz? O, si quieren, ¿cuál es el camino óptico entre A y B? Pues sustituyo la suma de la expresión anterior y la considero como una integral, la integral desde A hasta B, de n, el índice de refracción, que ahora depende de la posición, por la longitud, el elemento de longitud a lo largo de la trayectoria. Importantísimo, noten por favor que este camino óptico va a depender de la trayectoria que trazo desde A hasta B. Quiere decir, el camino óptico va a ser 1 para esta trayectoria, pero si me voy por otro lado, va a ser un camino óptico diferente. Entonces, muy importante, depende de la trayectoria. Y podemos establecer otro principio de la óptica muy importante, que es el principio de Fermat, que dice, si yo considero todas las trayectorias posibles que podía tomar la luz para ir desde A hasta B, la que va a tomar de verdad la luz para ir desde A hasta B es aquella en la que el tiempo de tránsito, el tiempo que le tome viajar desde A hasta B, sea un extremo, quiere decir un máximo o un mínimo, y vamos a ver que en la mayor parte de los casos siempre se trata de un mínimo.